A mí me gustaría hacer una primera consulta a la comisión, a usted, presidente. ¿Cuál es la posición que tiene la comisión respecto de, por ejemplo, realizar o ya dar como al invitado Edmundo como presidente electo, entendiendo que es la posición de la comisión, que no ha sido consultada, por cierto, o es la posición suya personal y súper, porque, para que me lo aclare, presidente, no a otro diputado, sino que al presidente le estoy haciendo la consulta, porque... simplemente una aclaración respecto de la pregunta de la diputada Castillo. Esto de tratar a Edmundo González como presidente electo, primero sí, una vocación y decisión personal, pero además la comisión tomó el acuerdo en una declaración pública respecto de declararlo presidente electo. De negociación que es más favorable para ellos hasta el 10 de enero. Si llegado el 10 de enero lo entiende y lo asume, Edmundo González Urrutia se juramentará como el presidente constitucional de Venezuela y todos ganamos, incluso Maduro. Si a la fuerza, con violencia, Maduro decide prolongar esta agonía, pues habrá cometido el peor error de su vida, porque a partir de ese momento se iniciará la fase de mayor presión. Por lo tanto, quien está contra la pared el 10 de enero es Maduro. Quien está en fase de resistencia es su régimen. Por último, me gustaría saber, y en esta pregunta por su intermedio, presidente, a la señora María Corina Machado, ¿cuál es el aporte que ha hecho la oposición venezolana a la búsqueda de la paz y la no violencia? Entonces, a mí me llama la atención, y por su intermedio, presidente, que nos pueda aclarar cuál es aquella avanzada de mayor presión o la segunda parte, que ahí a lo mejor algún diputado lo planteó. Quiero terminar con esto solamente, presidente. María Corina Machado protagoniza tenso intercambio de palabras con la legisladora chilena Natalie Castillo. Escuchemos este tenso momento. Chile, sus instituciones, su Congreso, adelante, ha ido abriendo caminos para que otros sigan estas posiciones que son justas, que son urgentes y que además son del mutuo interés de todos. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela indiscutiblemente trasciende no solamente estas generaciones. Yo sé que ustedes comparten mi posición, que no exageramos al decir que hoy en Venezuela se está librando el futuro de la democracia y la libertad en nuestra región. Mientras hablamos, están ocurriendo las horas de mayor represión que habíamos enfrentado hasta ahora. Hay quienes piensan que la situación después de las horas de las elecciones, donde se apresaron más de 2.000 venezolanos, entre paréntesis, de los 3.500 presos políticos que hay hoy en nuestro continente, 2.000 están en Venezuela. Creo que este es un momento donde América Latina, como ustedes lo han entendido, debe asumir la defensa de estos derechos que están por encima de una discusión de diferencias ideológicas de izquierda o de derecha. Esto es la vigencia de la República, la vigencia de las libertades esenciales, de la Constitución y de los tratados internacionales. Lo que ocurre en Venezuela obviamente tendrá un impacto inmenso en el resto de la región. Ahora bien, sí quiero insistir en este punto. Estas muestras de violencia desatada, nadie debe equivocarse. Esto no es una señal de fortaleza del régimen, por el contrario. Esto es una demostración de desesperación y de debilidad. Hoy, ¿cómo estamos en Venezuela? Tenemos 90% del país unido. Si hoy hubiese una elección libre, créanme que sacamos más del 90% de los votos. Tenemos un liderazgo legitimado y unido. Aquí está Edmundo, y estoy yo, como un equipo sólido, avanzando y decidido. Tenemos a la oposición unida, a pesar de que el régimen, como todo sistema mafioso y criminal, trata de quebrar gente, de amenazar con los hijos, con la familia. Tenemos una oposición unida. El régimen está sufriendo fracturas reales, y esto es importante. Algunas son evidentes, otras todavía no, pero créanme, hay sectores cada vez mayores que entienden que esto es insostenible, que no hay manera que Maduro pueda normalizar o estabilizar ni financieramente, ni económicamente, ni institucionalmente, mucho menos política y humana, socialmente, esta realidad.
y tenemos internacionalmente una amplísima coalición que cada vez más se ha manifestado a favor de una transición ordenada en Venezuela, porque entiende que no es solamente un tema de los venezolanos, sino de toda la región. Venezuela se ha convertido en el hub del crimen organizado mundial y nosotros tenemos que transformarla en el hub de la energía, desarrollo y la democracia de América Latina. Así que necesitamos de su ayuda. Termino diciendo lo siguiente. Tenemos por delante 30 días cruciales. Una cosa, en relación a los apoyos externos del régimen. No quiero dejar de mencionar lo que ocurrió en estas últimas horas con el colapso del régimen sirio. Recordemos que los principales soportes internacionales de Maduro han sido, desde luego, Cuba y Nicaragua en este hemisferio, y Rusia, Irán, Siria, Bielorrusia, Hezbollah y Hamas. Lo que ha ocurrido en Siria transmite varias cosas. Primero, el colapso de un sistema que puede ocurrir en horas cuando nadie lo ve venir. Simplemente cuando ciertas fuerzas entienden que no se van a ir por ese barranco y ese precipicio junto con quienes se aferran sin éxito al poder. En segundo lugar, si regímenes como Rusia o como Irán y organizaciones como Hezbollah no están en capacidad de defender a Siria, ustedes dirán qué interés o disposición tendrán de hacerlo con Maduro, que sabe que ya es un caso absolutamente perdido en fase terminal. Y finalmente, yo creo que el mensaje que envía a estos regímenes, a quienes hoy, los pocos que soportan el régimen, es: estos tiranos huyen y dejan atrás a quienes fueron sus soportes. Entonces, aquí es un momento en el cual tenemos que avanzar y hacer que Maduro entienda, tiene un periodo de negociación que es más favorable para ellos hasta el 10 de enero. Si llegado el 10 de enero lo entiende y lo asume, Edmundo González Urrutia se juramentará como el presidente constitucional de Venezuela y todos ganamos, incluso Maduro. Si a la fuerza, con violencia, Maduro decide prolongar esta agonía, pues habrá cometido el peor error de su vida, porque a partir de ese momento se iniciará la fase de mayor presión. Por lo tanto, quien está contra la pared el 10 de enero es Maduro. Quien está en fase de resistencia es su régimen. Nosotros contamos con un mandato popular, con la soberanía popular, con el apoyo de un pueblo que derribó esas barreras y que decidimos unirnos alrededor de los valores que son la esencia de la sociedad venezolana. La dignidad humana, la solidaridad, el esfuerzo, la generosidad, la justicia, la responsabilidad, la familia y la libertad. Créanme que ese anhelo de que nuestros hijos regresen a casa, a trabajar duro, sí, porque este país está en ruinas, pero a construir una nación de la que nos sintamos orgullosos, es una fuerza muy poderosa y esto no tiene vuelta atrás. Hagan lo que hagan, que nos amenacen como nos amenacen, nosotros no vamos a desistir y vamos a llegar hasta el final. Y Venezuela será libre y será el gran aliado en la promoción del desarrollo, del crecimiento y de la integración de nuestra región. Y desde luego, teniendo ustedes en Chile, debo decirle, uno de nuestros aliados más cercanos y más queridos. Así que, si bien es una situación muy peligrosa, muy riesgosa, y por eso los necesitamos más que nunca, tengan la seguridad que el destino es la libertad, que tenemos más fuerza que nunca, que la sociedad venezolana está decidida a luchar y que vamos a hacer valer el mandato del 28 de julio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No se imaginan lo que significa, el honor que significa para Edmundo, para mí, en nombre de los venezolanos, poder dirigirnos aquí en la Cámara de Diputados a todo el pueblo chileno, agradecerles una vez más lo que ha sido su confianza en Venezuela y a decirles que sigan con la misma, porque muy pronto nos encontraremos y los recibiremos a ustedes aquí en una Venezuela libre. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra a la diputada Natalie Castillo. Muchas gracias, presidente. A mí me gustaría hacer una primera consulta a la comisión, a usted, presidente,
¿Cuál es la posición que tiene la comisión respecto de, por ejemplo, realizar o ya dar como al invitado Edmundo como presidente electo, entendiendo que es la posición de la comisión, que no ha sido consultada, por cierto, o es la posición suya personal y súper legítima que puede tener cada cual y cada uno de los diputados y diputadas que conforman esta comisión? Creo que eso tiene que quedar claridad. Si no estuve en esa votación, no sé cuándo fue, porque para que me lo aclare, presidente, no a otro diputado, sino que al presidente le estoy haciendo la consulta, porque en rigor ya hemos tenido la historia de Venezuela, conociendo su contexto, conociendo todo lo que sucede en el país, respecto de hacer nombramientos de presidentes encargados. Por ejemplo, recordemos el caso de Guaidó, que también quedó sin respaldo internacional ante la comunidad internacional en algún momento de la historia. Entonces yo creo que es muy relevante si es que la Cámara de Diputados de Chile y diputadas de Chile está haciendo un reconocimiento en estos momentos a un nombramiento que no es constitucional por parte del Estado bolivariano de Venezuela. Entonces, mi pregunta para comenzar, en relación a toda la exposición que escuché de manera muy atenta, con mucho respeto, tanto a María Corina Machado y a Edmundo González, a mí me gustaría también saber, pero posterior a lo de la señora María Corina, me gustaría saber también, y si es que fuera importante oficiarlo, cuál ha sido el trabajo de este gobierno en relación a establecer las relaciones diplomáticas con el gobierno o con el Estado de Venezuela a propósito de las tareas pendientes que tenemos, por ejemplo, en migración. ¿Ya? Hoy día, hace muy poquitas horas, se votó la ley o el proyecto en la sala respecto de la expulsión administrativa de migrantes. Y muchos de los que están acá votaron a favor de hacer expulsiones incluso arbitrarias que lesionan los derechos humanos, ¿ya? De los migrantes. La mayoría, muchos y muchas son compatriotas suyos de Venezuela. Entonces, ¿cuál es el problema, o sea, cuál es el trabajo que ha realizado el gobierno también en esta materia de restablecer aquello que es primordial, el tema de la migración que tenemos con Venezuela, y no que solamente sea desde una lógica de traer a la oposición venezolana, que de manera absolutamente libre pueden venir a la comisión porque somos un país donde recibimos todas las miradas, somos un parlamento donde recibimos todas las miradas, pero creo que es importante poder también problematizar, porque la mayoría de los diputados que hoy día están acá presentes votan siempre en contra de las políticas de resguardo de migraciones con enfoque de derechos humanos en nuestro país. Entonces creo que es muy relevante qué está haciendo el Estado de Chile respecto de esta materia para restablecer las relaciones con Venezuela. Por último, me gustaría saber, y en esta pregunta por su intermedio, presidenta, la señora Corina Machado, María Corina Machado, ¿cuál es el aporte que ha hecho la oposición venezolana a la búsqueda de la paz y la no violencia? ¿Y por qué digo la paz y la no violencia? Porque también han existido llamados abiertos a través de redes sociales a convocar al pueblo de Venezuela, incluso jóvenes, en su mayoría en estas últimas elecciones que han sido controversiales. Yo no le quito el peso a la controversia porque es así, es un hecho de la causa, donde han salido o han resultado personas lamentablemente con daños, ¿no? Entonces, cuando hay una oposición que también convoca la violencia, por ejemplo, acá se dijo en esta comisión, y si no revisemos el acta y si no revisamos la comisión, se señala que va a haber una avanzada de mayor presión y una segunda parte más hostil. ¿Qué significa eso acá en una comisión democrática del Parlamento de Chile? O sea, estamos haciendo anuncios de que viene una escalada de violencia posterior al 10 de enero. En esta comisión que buscaría la integración latinoamericana, la paz entre los pueblos. Entonces, a mí me llama la atención, y por su intermedio, presidente, que nos pueda aclarar cuál es aquella avanzada de mayor presión según, o la segunda parte, que ahí a lo mejor algún diputado lo planteó. Quiero terminar con esto solamente, presidente. Sin duda los derechos humanos son inalienables y forman parte de muchos y muchas de los que estamos acá, defensores y defensoras de los derechos humanos, y en eso no creo que haya matices. Sin embargo, el símil de los refugiados chilenos en Venezuela durante la dictadura de Pinochet, ¿ya? De hecho tengo amigos y familia que se fueron a
a Venezuela, a propósito de esto, tiene diferencias abismales, ¿ya? No vamos a comparar el refugio que buscan nuestros compañeros, compatriotas venezolanos que llegan a nuestro país o cómo ingresan a nuestro país respecto de cómo fue la escapatoria a un genocidio sistemático, brutal, que tuvo Pinochet. Y sí, presidente, el diputado sí, hay un genocidio y eso lo sabemos, pero no vamos a caer en aquello. Solamente quiero decir que en esto no hay un doble estándar. Pongo los puntos que yo pienso y creo. Yo escucho habitualmente a cada uno de ustedes y creo que usemos correctamente los hechos para poder tener posiciones que pueden ser contrarias, pero también con el legítimo derecho que nos entrega quienes nos eligieron para estar acá presentes. Entonces, esas son mis preguntas por su intermedio a la opositora que está hoy día en audiencia. Muchas gracias. Sería muy importante insistir en el reconocimiento pleno por parte del gobierno de Chile, ya no solo de la Comisión, de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como han hecho otros países alrededor del mundo. Y mi única sugerencia a la estimada diputada Castillo, ya que se preocupa por lo que es la persecución política, sus compañeros o militantes afectos en el Partido Comunista en Venezuela actualmente están siendo perseguidos por el régimen de Maduro. Sería interesante que pudiera contactarlos y conocer su situación, porque también han elevado sus voces en defensa de sus propios derechos a quienes le han quitado las banderas y le han quitado el Partido Comunista a la fuerza. Es decir, no es un tema ideológico, sino todo aquel que alza su voz por sus derechos es perseguido y maltratado por este régimen. Muchas gracias. Simplemente una aclaración respecto de la pregunta de la diputada Castillo. Esto de tratar a Edmundo González como presidente electo, primero sí, una vocación y decisión personal, pero además la comisión tomó el acuerdo en una declaración pública respecto de declararlo presidente electo. En sesiones anteriores. Presidente, más no la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. No, pero estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Es solamente para dejar la claridad. Sí, no, fue una declaración de parte de la Comisión de Relaciones Solamente para dejar la claridad y también para nuestras invitadas y nuestros invitados que no ha sido declarado por la Cámara de Diputadas y Diputados de nuestro país. Muchas gracias. Solo sobre el diputado Undurraga. ¿Moción de orden? No, solo el punto, una moción de orden. Cuando yo intervenía decía que no es unánime en Chile. El partido de la diputada apoya al régimen de Maduro y está en su derecho, a mi juicio, muy equivocado, muy equivocado. Pero sepan desde Venezuela que la mayor cantidad de las chilenas y chilenos y esta comisión, salvo una diputada, todo el resto de la comisión, la verdad que reconocemos en el presidente electo Edmundo González, el ganador de las elecciones, en María Corina Machado, el liderazgo de la oposición, y en Maduro una dictadura, y por eso lo enfrentamos y por eso las apoyamos. De tener que reiniciar nuevas vidas, y eso es duro, dejarlo todo atrás. Sienten ese amor y esa vocación de contribuir a la libertad de nuestro país. Miren, cuando hablamos del tema de la migración, yo creo que es quizás uno de los temas que más nos duele y nos preocupa a todos. Venezuela es hoy la crisis migratoria más grande del planeta, más grande que la de Ucrania, que la de Siria. Imagínense que casi el 30% de la población de Chile tuviera que irse, no queda ni una familia unida. Y hay algo aquí dramático que nos costó tiempo entender a los venezolanos, y es que la migración forzada, el empujar a millones de venezolanos a irse de su país, había sido una política sistemática del régimen. No es solo por una situación económica caótica, crítica. Imagínense lo que es unas pensiones de $3 al mes. Imagínense lo que es un maestro que gana $1 al día. Imagínense lo que son niños que están yendo a clases 2 días a la semana. El Ministerio de Educación, como se robaron todo y no tienen cómo pagarle más, o dicen no tener cómo pagarle más a los maestros, les han dicho, bueno, den 2 días de clase y el resto del tiempo arréglenselas como puedan.
Esa es la realidad de Venezuela hoy. Hospitales en ruinas que no tienen ni medicinas ni agua. Un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que no tiene gasolina y no hay gas. Las mujeres más humildes cocinan a leña. Esta es la realidad de la Venezuela de hoy. Por lo tanto, el Estado, ante esta presión, esta tensión creciente, el Estado, el régimen de Maduro, promovió la salida de millones de venezolanos como una manera también de bajar esa presión interna, pero convirtiendo la migración en un arma de desestabilización política. Por eso esto es tan dramático para toda la región y lo entendemos perfectamente. Ahora, grandes diferencias, tiene razón la diputada Castillo con lo que fue la migración de décadas atrás en Chile, en el sentido de que son millones y millones de venezolanos, los más humildes, los más jóvenes, que además caminan meses, cruzan el infierno del Darién o cordilleras terribles con sus niños al hombro, simplemente buscando un futuro, poder sobrevivir, poder darle alimentos a sus hijos. Entonces, al final lo que estamos viviendo en Venezuela tiene una impronta horrible, cruel, nunca antes visto en América Latina. Y lo vamos a revertir. No en vano, y es importante que la diputada tenga esto claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado sobre las prácticas de Maduro, llamándolas terrorismo de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cual Chile tanto respeta, lo sé. Y la Misión de Verificación de los Hechos de las Naciones Unidas, recientemente en Ginebra, publicando sus informes, ha dicho que en Venezuela se han cometido por parte de Maduro crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones. Entonces estamos frente a una situación que escapa a cualquier consideración de orden ideológico, que son absolutamente respetables, pero es que aquí estamos hablando de vidas humanas y aquí estamos hablando del respeto a la soberanía popular, porque todo el mundo sabe lo que pasó. Ustedes vieron las actas, las tocaron, las constataron. Detrás de cada una de ellas hay la historia de un pueblo decidido a ser libre. Está la verdad de lo que Venezuela siente hoy. Y está la posibilidad de transitar democráticamente y pacíficamente este proceso. Por lo tanto, si haya habido una demostración de las fuerzas venezolanas opositoras, ahora ganadoras, en favor de la democracia, ha sido precisamente el 28 de julio. Todo lo que hicieron es inconcebible. Cómo nos persiguieron, nos trancaron los caminos, nos metieron a todos los directivos de nuestro comando preso, impidieron que yo pudiera competir, nos cerraron los medios, no cerraban hoteles, no cerraban restaurantes, no nos dejaban llegar a lugares y aún así, de manera cívica, se construyó esta gesta ciudadana que ya ha cambiado la historia de Venezuela y de América Latina. Así que al final yo me siento muy orgullosa de ser parte de este movimiento. Tengan la seguridad que de cara al 10 de enero estamos colocando toda nuestra fuerza para que de esta manera cívica y pacífica se haga valer la voluntad del pueblo de Venezuela y que Nicolás Maduro entienda por su propio bien que debe aceptar los términos de una transición negociada y que no será sostenible la permanencia en el poder solo soportado por el alto mando militar y algunos actores profundamente corruptos. Venezuela avanzará por la ruta de la democracia y la libertad y les agradecemos muchísimo esta oportunidad de ver cómo todas las expresiones de las fuerzas democráticas de Chile acompañan nuestra causa y sé que pronto nos encontraremos en una Venezuela libre y democrática. Muchas gracias. Bien, muchas gracias María Corina Castillo, luego al señor Ender Sandrea, que también es coordinador electoral del comando. Presidente, muchas gracias por la palabra. Yo entiendo que puedo estar en minoría en esta situación y ante la temática que hoy día se está tratando. También entiendo que se pueda tratar de desestimar la defensa irrestricta que tiene mi sector con los derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino que a nivel internacional.
Creo que eso es es una falacia, ¿no? De plantear de que porque mi partido fue o es cercano a el gobierno bolivariano de Venezuela, yo tendría que tener una posición contraria a la libertad o a los derechos humanos, no es al lugar. A mí sí me queda preocupación, más allá de que va a terminar acá el señor en la intervención de esta comisión, y el tema que hoy día nos convoca es que acá se ha hecho un anuncio, ¿ya? Que no se va a respetar el cambio de mando, la sucesión de mando o la continuidad del mando de Venezuela en la futura 10 de enero, entiendo, ¿no? Se deja en la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados un anuncio de que no va a haber respeto. ¿Eso qué significa? Que va a existir un enfrentamiento, una controversia, una violencia, queramos o no, ¿ya? Entonces, igual es preocupante que se hagan este tipo de anuncios en una comisión donde no está el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, y que acá se asuma como algo normal, algo que incluso se aplaude. Entonces, creo que eso es mi preocupación y quiero dejarlo de manifiesto, presidente. Bien, gracias. Desde luego, la situación crítica en esta hora es la de la Embajada de Argentina en Caracas. Como ustedes bien saben, desde el 20 de marzo, 6 compañeros de altísimas posiciones en nuestro comando, desde nuestra jefa de comando nacional, quien dirigió toda la campaña de las primarias y la campaña del Triunfo del Mundo, está allí junto con otros compañeros. A partir de la elección, el cerco aumentó. Finalmente, Brasil asumió la custodia de la embajada en la segunda semana de septiembre, y en los últimos días lo que se ha planteado es una situación sin precedente en nuestra región, sin precedente. Tienen 19 días que le cortaron la electricidad, tienen unas cuantas horas de electricidad al día con una planta generadora que ya está teniendo serios problemas de mantenimiento. No tienen agua y no permiten que entre agua. Solamente hay agua cuando logran prender la planta y ya queda poquísimo dentro del tanque. No permiten que tengan visitas de ningún tipo. No se ha presentado ningún miembro del cuerpo diplomático de ninguna embajada a constatar la situación en que están. Se han llevado detenidos al personal motorizados que le han ido a llevar comida o medicinas. El personal que trabaja en la embajada, funcionarios de la embajada han sido detenidos, secuestrados, y la última escalada fue que agentes civiles y militares tomaron las viviendas alrededor de la embajada a la fuerza, desalojaron a la fuerza a los propietarios, y la embajada está cercada con individuos armados que interceptan las llamadas, las conversaciones, las cámaras de estos 6 compañeros que están dentro de la embajada de Argentina. La situación es de terror, es una tortura psicológica brutal, y esto es un ataque a un territorio argentino bajo custodia de Brasil. Para nosotros es inconcebible que no haya habido ninguna reacción del cuerpo diplomático en Caracas, debo decirlo. Mañana hay una sesión en la Organización de Estados Americanos. Gracias, diputada. Para finalizar, le ofrezco la palabra al señor Enders Andrea, coordinador electoral de Comando con Venezuela. Muy buenas tardes, diputado. Muchas gracias, diputado Vlado Vinocevic, y además miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Gracias, María Corina, nuestra líder indiscutible de la oposición venezolana, y a nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia. Diputados, muchas gracias por abrirnos este espacio, la Casa de la Democracia, la Cámara de Diputados, para demostrarle al mundo lo que sucedió antes del 28 de julio, el 28 de julio y posterior al 28 de julio. Los venezolanos estamos dispuestos a lograr el cambio político y la toma de posesión de Edmundo González Urrutia el próximo 10 de enero. De eso tengan la plena seguridad que así va a suceder. Como bien lo ha dicho el presidente electo, él va a llegar a Venezuela a juramentarse como lo mandado por el pueblo venezolano, donde más de 7,5 millones de venezolanos votamos a favor de él, donde no se nos permitió a más de 4,5 millones de venezolanos desplegados por el mundo
que la dictadura no nos dejó participar en un proceso electoral, donde en Chile 2.569 venezolanos pudimos participar y estamos inscritos en el CERVEL, el registro electoral en Chile, más de 184.000 venezolanos. Son números que relativamente no son coincidentes, donde nosotros como venezolanos, como migrantes, podemos participar en una elección municipal, en una elección presidencial con 184.000 y en la nuestra solamente nos dejaron 2.569 electores. Y para finalizar, diputada, le quiero aclarar algo. Por intermedio, presidente, y disculpe. Lo sucedido con el presidente Juan Guaidó, el presidente interino, en el año 2019, fue una juramentación bajo un artículo de la Constitución. Lo sucedido el 28 de julio es la demostración de la voluntad del pueblo soberano, donde Edmundo González salió electo en un proceso electoral organizado por el CNE, que lo dirige el régimen de Maduro, donde todo el pueblo venezolano salió masivamente a votar, a participar, porque los venezolanos queremos vivir en democracia. Muchísimas gracias, presidente, por este espacio a todo el pueblo venezolano. Bien, muchas gracias, y sabemos que están con una agenda muy intensa, así que les mandamos un abrazo gigante. ¿Quiere decir algo, María Corina? Sí. Muchas gracias a usted, don Alexander, y a través suyo también a todos los dirigentes del Comando con Venezuela. Este informe que da cuenta del trabajo de 89.000 testigos de mesa, 684.000 voluntarios, más de 69.000 comanditos. O sea, un tremendo trabajo que, entiendo por lo demás, uno de los sistemas de conteo se inspiró también en el sistema de conteo del plebiscito del 88 aquí, que dio como resultado la salida del dictador, y por lo tanto también una buena noticia que algo que funcionó aquí en Chile en el retorno a la democracia sea también un ejemplo para vuestro país. Sí, diputado Lavé. Muchas gracias, presidente. Seguramente no va a poder tener la palabra nuevamente porque hay otros parlamentarios que quisieran también tenerla. Despedirme del presidente electo, de la señora María Collao. María Corina Machado, perdón, soy malo con los nombres, le pido mil perdón. Bueno, una vez después de ese chacarro, la idea era reírnos, somos como el payaso que ríe para no llorar. Presidente, por su intermedio le solicito que el documento que fue entregado en este momento a usted, si lo pudiéramos hacer llegar a los 155 parlamentarios de la Cámara, entregado en su pupitre en el hemiciclo, porque lo más importante y el deber que nosotros tenemos con esta hazaña que se ha logrado en Venezuela, que espero que el 10 de enero se pueda tomar, digamos, la forma republicana que todos esperamos, es entregarle a todos los parlamentarios y parlamentarias de los 155, porque la información es poder. Mientras ellos tengan ese documento, lo puedan leer, se puedan ilustrar y puedan ver que no es solamente pirotecnia, sino más bien es un documento sólido en donde la paz, la libertad y la democracia pueda llegar a Venezuela, y con copia especialmente, o a lo mejor con la letra un poquito más grande del Partido Comunista. Muchas gracias. Sí, le quiero ofrecer la palabra, Bien, le ofrezco la palabra como última palabra al diputado Cristian Moreira, y luego de eso le ofrezco la palabra a María Corina y a Edmundo González. Yo le quiero dar las disculpas a la diputada, pero tiene toda la razón, ella tiene todo el derecho de plantear lo que ella piensa, que puede ser muy contrario a lo que piensa esta comisión. Gracias a Dios estamos en democracia y a veces vemos partidos que nos tiran a nosotros, que prácticamente nos atacan por pensar distinto. Yo quiero primero saludar al presidente electo, don Edmundo González, y a María Corina Machado. Dos personas muy importantes de Venezuela que están luchando por la libertad de todos los venezolanos que han estado sometidos durante 25 años a una dictadura del asesino Maduro. Claro y preciso. Así
La mayoría de los países lo consideran. Aunque algunos lo alaben, tienen todo el derecho. La fuerza, la fortaleza, la lucha de María Corina Machado es un ejemplo de mujer valiente. También don Edmundo González ha tenido el valor de enfrentar al gobierno del dictador. Es por lo mismo que pido a Dios para que les dé fuerza y fortaleza para que puedan vencer este gobierno maldito que se está viviendo en Venezuela. Venezuela, cuando recibió exiliados de nuestro país, llegaron a una cuna de democracia, a un país próspero, que hoy día está en la ruina. Obviamente lo que pasó, que es bueno considerarlo, responsabilidades de todos. La democracia la tenemos que cuidar todos. Todos somos responsables cuando están los quiebres democráticos. Es por lo mismo que nos tenemos que unir y defender los principios democráticos de las naciones. Vaya mi fuerte abrazo a ustedes y a todo el pueblo venezolano. Gracias. Ya hemos escuchado este tenso momento. Todo inició cuando María Corina advirtió que si el sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, mediante la fuerza o violencia decide prolongar esta agonía, pues habrá cometido el peor error de su vida, porque a partir de ese momento se iniciará la fase de mayor presión. Esta declaración incomodó a la legisladora Natalie Castillo, militante del Partido Comunista de Chile, que forma parte de la coalición de Boric, quien además ha cuestionado a otros diputados por referirse a Edmundo González como presidente electo. En rigor, ya sabemos la historia de Venezuela respecto a hacer nombramientos de presidentes encargados. Por ejemplo, recordemos el caso de Guaidó, que también quedó sin respaldo internacional, indicó. Pero ello no quedó ahí, pues María Corina Machado le respondió a recordarle a la legisladora chilena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado que en Venezuela se han perpetrado crímenes de lesa humanidad antes, durante y luego de las elecciones por parte del régimen chavista. También sugirió a la diputada Castillo que contactara a los militares del Partido Comunista de Venezuela, que han acusado a Maduro de ejecutar una política de terror, para que conozca de buena fuente la situación que está pasando Venezuela, quienes también han elevado las voces en defensa de sus propios derechos y le han quitado las banderas a la fuerza. No es un tema ideológico, sino que todo aquel que alza la voz es perseguido y maltratado por este régimen, concluyó María Corina. Muy bien, déjenme saber en la cajita de comentarios qué les pareció este tenso momento entre María Corina y la legisladora Castillo de Chile. Los leemos en los comentarios. Recuerden, somos el Búnker Digital, tu lugar seguro de información.